El 22 de julio de 1519, el dominico Luis Castellolí propiciaba una de las múltiples causas que derivarían en la explosión de la Germanía. El detonante concreto fue un sermón inflamado por él pronunciado sobre la sodomía, motivo último por el que Cristo castigaba a Valencia con terribles calamidades, como por ejemplo la peste. En ese momento, gran parte de las autoridades municipales había abandonado la ciudad huyendo precisamente de la epidemia, y el asunto se resolvió con un baño de violencia frente a la catedral. Cualquier trabajo sobre las Germanías incide en este episodio protagonizado por Castellolí. No obstante, quizá convenga resaltar desde una perspectiva más amplia el papel desarrollado por los predicadores en este conflicto. Ya desde el siglo XIV, siglo XV, los predicadores adquirieron una gran relevancia y cargos muy importantes, como por ejemplo el de consejeros municipales o confesores reales. No menos importantes, que fueron las autoridades más estimadas por los fieles. No en vano, en sus sermones explicaban la palabra divina en la lengua que empleaba el pueblo. De hecho, la Biblia, los textos de los padres de la Iglesia, incluso los bestsellers del momento, entre comillas, se hicieron por primera vez populares. Centrando la cuestión en el fenómeno Germanías, conviene recalcar las figuras de dos predicadores que influyeron decisivamente, pese a, paradójicamente, haber vivido un siglo atrás de que se desarrollaran los acontecimientos. Nos referimos a las figuras de Eiximenis y Vicent Ferrer. Francesc Eiximenis, un franciscano que predicó sobre la vida de Cristo en catalán y que además realizó obras de gran calado sociopolítico. Tanto es así que los jurados de Valencia ordenaron hacer copias y exponerlas en la Casa de la Ciutat para una bona instrucció. Hoy coinciden los especialistas en señalar que el ideario político de la Germanía, en realidad, toma muchas de las ideas de la tradición eiximenista. Quizá el dominico Vicent Ferrer no necesite presentación. Sacudió la cristiandad en las primeras décadas del siglo XV y además intervino en diversos gobiernos europeos sobremanera en lo referente a las minorías religiosas. Canonizado en 1455, su figura estuvo muy presente en los propios acontecimientos de la Germanía. Invocado en las procesiones antipestíferas del verano de 1519, sus predicaciones resonarían con gran fuerza en el momento en que los mudéjares fueron convertidos forzosamente por los agermanados tras su victoria en Gandía en 1521. Así lo declararon testigos directos de aquella barbarie. Volviendo a la figura con la que iniciábamos, Castellolí, hay que indicar que no solo fue el autor de esos altercados. Hay que considerar que con el paso del tiempo se convirtió en mediador del conflicto, un rol que compartirían otros predicadores de otras órdenes, por ejemplo, el franciscano Castelví, el dominico Esteve o incluso el carmelita Estañá. Hemos de reforzar el gran poder de sugestión que dispondría la figura del predicador. No obstante, también tuvieron un plano activo, por ejemplo, cuando la muerte de Peris les eximió de tomar las armas, cuando parece que pocas horas antes varias órdenes habían convenido el tomarlas para luchar contra la Germanat. Esta implicación en el siglo les era nota a los predicadores. La figura de Savonarola, sus andanzas eran muy conocidas. Aquel dominico que acabó finalmente dirigiendo la República Fiorentina, pero que tuvo un aciago final casi similar al de Peris. En cualquier caso, el perfil escatológico de la predicación de Savonarola, adquirido, tomado de la figura de Ferrer y luego transmitido a Castellolí, fue un punto de encuentro en el ideario de la Germanía.